como vamos a ver durante el desarrollo de la charla, la presión intraocular o la PIO es uno de los factores de riesgo, pero es el único factor de riesgo modificable. Por eso es muy importante tener en cuenta su dinámica, su producción, para poder entender cómo lo podemos modificar y disminuir este factor de riesgo. También debemos entender que es una patología pues, de forma progresiva y si no se trata puede causar ceguera. Entonces, en cuanto a la clasificación, encontramos que el glaucoma lo podemos encontrar de glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado, y a su vez se puede subdividir en glaucomas primarios de ángulo abierto, glaucomas de tensión normal, glaucomas secundarios, y los glaucomas de ángulo cerrados pueden ser primarios o secundarios. Ya respecto pues, a la epidemiología, encontramos que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, que es la segunda causa de ceguera en cuanto a la epidemiología, que aproximadamente 80 millones de personas sufren glaucoma y que aproximadamente 4.5 millones de ciegos son a causa de glaucoma en el 2010, que son los datos epidemiológicos que tenemos. En cuanto al daño glaucomatoso, encontramos que hablamos de que un nervio tiene daño glaucomatoso cuando hay una excavación por encima del 0.4 de predominio vertical, que hay una simetría entre excavación de un ojo y del otro ojo del 0.2, que podemos encontrar esas hemorragias papilares que pueden ser temporales e inferiores, deformaciones en bayoneta, que son estos vasitos que se ven como en forma de bayoneta por acá, vemos la visualización de la lámina cribosa y la palidez del disco. Entonces encontramos que para hablar de la dinámica del humor acuoso es importante mencionar el equilibrio esencial entre la producción, la circulación y el drenaje del humor acuoso, que en condiciones estables la PIO fluye del líquido a través de la resistencia de la salida trabecular, ocurre a la misma velocidad de la que es producida por el cuerpo ciliar. ¿Cuál es la función de esta dinámica del humor acuoso? Mantener la presión intraocular de forma estable, nutrir todos los tejidos de forma vascular y conservar la forma del globo ocular. Entonces lo que vemos aquí pues, es una vista lateral del globo ocular y vemos que el cristalino nos divide la parte anterior de la parte pues, posterior. Vamos a hablar de la producción del humor acuoso. Entonces esta producción se genera en esos cuerpos ciliares que son en la imagen que vemos en el lado derecho de la diapositiva, y encontramos que este cuerpo ciliar contiene aproximadamente 80 procesos ciliares. Entonces, ¿qué es importante? Que eso es una doble capa de epitelio sobre un núcleo de estroma y capilares fenestrados, como se puede ver en la imagen, y que estas uniones estrechas entre las capas del epitelio nos van a contribuir a la barrera hematoacuosa. Es importante también tener en cuenta en la anatomía que estas células epiteliales no pigmentadas contienen mitocondrias y microvellosidades, que son el sitio principal de la producción del humor acuoso. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de producción del humor acuoso? Vamos a tener tres mecanismos principales, uno que es por secreción activa, otro que es por ultrafiltración y otro que es por difusión. En cuanto a la secreción activa, encontramos que eso requiere pues, como todo lo que es secreción activa, requiere transporte y requerimiento de energía para mover sodio, cloro y bicarbonato y otros iones contra una gradiente electroquímica. Van a ser dependientes de la anhidrasa carbónica 2 y es independiente de la presión y representa la mayor parte de la producción del humor acuoso. En cuanto a la ultrafiltración, vemos que este es un movimiento de fluido dependiente de presión entre los capilares ciliares y la presión intraocular. Y por difusión es un movimiento pasivo de iones según su carga y concentración. Entonces, para hablar de la secreción activa, debemos recordar la bomba sodio-potasio ATPasa. Es importante y juega un rol fundamental, ya que la bomba sodio-potasio ATPasa me va a entrar 3 sodios, me va a sacar 2 potasios, y esto va a hacer que cuando entre el sodio va a arrastrar con sí el cloro. Al arrastrar así el cloro me va a activar los canales de acuaporina para que ingrese agua y se produzca el humor acuoso. Es importante tener en cuenta también el intercambio del bicarbonato con los hidrogeniones asociados con la enzima anhidrasa carbónica. Y los canales de acuaporina lo que van a hacer es que me van a inducir y me van a atrapar ese agua, a arrastrar dentro de los cuerpos ciliares. En cuanto a la regulación, esta está regulada, como lo vemos aquí, por esos receptores beta-adrenérgicos, que lo que me van a hacer es activar estas acuaporinas para que ingrese agua y se pueda producir el humor acuoso. En cuanto a la composición del humor acuoso, entonces comparado con el plasma, tiene más hidrógeno, más cloro y más ascorbato, pero tiene menos bicarbonato. Prácticamente está libre de proteínas para mantener la claridad óptica y contiene albúmina, factores de crecimiento y enzimas. También va a incluir prostaglandinas, sea AMP cíclico, catecolaminas, hormonas esteroides y ácido hialurónico. Respecto a las funciones del humor acuoso, va a ser mantener la presión intraocular, como lo vimos, juega un rol fundamental.
para el tratamiento de glaucoma, ya que es el único factor de riesgo modificable. Me va a proporcionar nutrición y oxigenación a estas estructuras avasculares, como va a ser la córnea. También me va a hacer transparencia y tiene propiedades ópticas. Me va a mantener esta homeostasis ocular y me va a generar también defensa inmunológica. Entonces ya vimos cuál es la entrada, vamos a ver cuál es la salida del humor acuoso. Entonces la salida del humor acuoso puede ser por dos vías, la vía trabecular o la vía uveoscleral. El 80% del humor acuoso se drena por la vía trabecular, entonces encontramos que la malla trabecular está formada pues, por múltiples capas y cada una con un núcleo de tejido conectivo colagenoso que va a estar cubierto por una capa endotelial continua. Entonces esto es lo que me hace permitir la salida del humor acuoso por flujo, mientras limita el flujo en sentido contrario sin requerir energía. Esta salida del humor acuoso va a ser de forma dinámica. Aquí podemos ver una imagen con un poco más de zoom de la malla trabecular, donde la malla trabecular tiene tres estructuras, que es la parte uveal, la parte corneoescleral y la parte yuxtacranalicular, que es importante tenerla en cuenta a la hora de hablar de la malla trabecular. Entonces encontramos que el canal de Slem es el canal único con un diámetro de 200 a 300 micras. Es importante tener en cuenta las estructuras y los diámetros porque como podemos ver son estructuras demasiado pequeñas. Cuando hablamos de los canales de entrada y de salida en el ojo vamos a ver que nos vamos a referir a dimensiones demasiado pequeñas. Cualquier cambio en su estructura va a hacer que esto se pueda ir obstruyendo y generando algún tipo de obstrucción en los canales de salida. Esos canales de Slem están recubiertos por una capa endotelial sobre una membrana basal discontinua y como lo podemos ver aquí contiene estos trabéculos que atraviesan el lumen. Ya en cuanto a la vía trabecular, como lo vemos aquí en la gráfica con la flechita naranja, va a atravesar la malla trabecular, me va a ingresar a los canales de Slem y pasa por los canales colectores en la pared externa del canal. Esta drena en las venas acuosas y en el plexo intraescleral y me va a regresar a la circulación sistémica a través de las venas epiesclerales. Se va a conectar a las venas ciliares anteriores y a la vena oftálmica superior. Y finalmente pues va a llegar al seno cavernoso. En cuanto a la vía uveoscleral, que es el 10 al 15% del drenaje, encontramos que esta es una vía de salida del humor acuoso que no sea trabecular. Todo lo que no sea trabecular se denomina uveoscleral o la vía no convencional. Y se considera insensible a la presión, aunque sigue dependiendo de un gradiente de presión relativamente constante con la presión intraocular. Entonces, en cuanto a la vía uveoscleral, como lo vemos aquí en el gráfico, eso es el paso del humor acuoso desde la cámara anterior hacia los espacios intersticiales entre los haces del músculo ciliar. Se va a dirigir, como lo vemos aquí, a los espacios supraciliares y supracoroideos y va a pasar a través de la esclera que está de forma intacta y se va a drenar a través de los nervios y los vasos que la atraviesan. Se va a absorber por las venas vorticosas y va a salir a través de los vasos linfáticos del cuerpo ciliar. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esta dinámica de entrada y salida del humor acuoso? Porque esta tasa de producción del humor acuoso se puede ver afectada por varias patologías o por varios agentes externos. Entonces, en cuanto a trauma ocular o inflamación intraocular, podemos ver que estas lesiones o inflamaciones dentro del ojo pueden afectar la producción del humor acuoso. En cuanto a los fármacos sistémicos, encontramos que algunos anestésicos generales y algunos hipotensores pueden reducir la producción de humor acuoso. También hay fármacos supresores del humor acuoso, como los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de glaucoma, que están enfocados en inhibir la anhidrasa carbónica o en otras patologías, que en otros sitios de acción, que nos van a ayudar a regular la producción de humor acuoso. Y en las enfermedades oclusivas carotídeas hay una reducción del flujo sanguíneo a través de los procesos ciliares que puede afectar esta producción del humor acuoso. Entonces, ya para hablar de la parte y la correlación clínica de esta dinámica del humor acuoso de los glaucomas, entonces en la práctica medimos la presión intraocular. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, es la distribución de la presión y la relación con el glaucoma. Entonces, en cuanto a la distribución de la presión intraocular, decimos que la presión intraocular media en la población de ascendencia europea es de 15.5 milímetros de mercurio, que la PIO no sigue una distribución gaussiana y que a mayor edad es mayor la presión intraocular. Esta está influenciada genéticamente y el promedio hablamos de 10 a 21 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 2.5 más o menos. Entonces hay un consenso general en la población. Realmente no hay un nivel de presión intraocular que yo pueda decir normal, no hay un valor que yo diga si tiene la presión en 14 o está en 15 está normal, manejamos un rango que es de 10 a 21 con una desviación de más o menos 2.5, pero sí lo que se sabe es que a mayor presión intraocular hay mayor riesgo de glaucoma.
A pesar de que existen igual otros factores de riesgo para el glaucoma, todas las terapias actualmente están diseñadas para reducir la presión intraocular, ya que, como recordemos, es el único factor modificable para el glaucoma. Entonces, esta es una imagen de cómo se puede ver la presión intraocular cuando la tomamos con el tonómetro de Goldman en consulta, cuando estamos en la lámpara de hendidura, así es como se vería. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que me van a afectar la toma de esta presión intraocular? Si el paciente está en una posición un poco más recostada, me va a aumentar la presión intraocular porque me va a aumentar la presión venosa piescleral. Si el paciente está en una posición sentada con un cuello un poco más neutro, me va a disminuir porque va a disminuir la presión venosa piescleral. En los glaucomas, en algunas formas, pues usualmente la presión intraocular aumenta porque hay una respuesta exagerada pues, en decúbito. En cuanto al consumo de alcohol, consumo de cannabis, me va a disminuir la presión intraocular. Eso es un efecto transitorio, pero que igual se debe tener en cuenta en los pacientes. El consumo de cafeína no se ha reportado ningún efecto significativo sobre la presión intraocular. Y respecto a la edad, pues no hay como cambios relevantes. La variación realmente es mínima entre los diferentes rangos de edad. Pero sí es importante que si va a haber una variación circadiana que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes a la hora de tomar la presión intraocular. Encontramos que la presión intraocular varía entre 2 y 6 milímetros de mercurio a lo largo de un periodo de 24 horas, que hay mayores cambios nocturnos que diurnos y que los valores máximos de la presión se encuentran durante la etapa del sueño, por lo cual la pico máxima de la PIO se va a encontrar en las primeras horas de la mañana. Así es como se ve una vista lateral del tonómetro de Goldman cuando vamos a tomar la presión intraocular. Entonces hablamos de la tonometría, que es la medición que no es invasiva de la presión intraocular. Realmente existen diversos métodos para medirlas, unos con ventajas, otros con desventajas, pero realmente ningún dispositivo puede medir con total precisión la presión intracameral en los ojos. Ese es un esquema del tonómetro que usamos en consulta, que es el tonómetro de Goldman. ¿Y cuál es el principio de este tonómetro? Es que va a medir la fuerza necesaria, como se ve aquí, la fuerza necesaria para aplanar una zona de diámetro de 3.6 milímetros de diámetro, y la resistencia de la córnea a este aplanamiento se equilibra con la tracción del capilar del menisco lagrimal. La PIO se mide en milímetros de mercurio y se obtiene multiplicando la fuerza por aplanación en gramos por 10. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de tomar la presión intraocular en consulta? Lo primero que debemos hacer con el paciente es instilarle gotas de anestésico tópico para que no tenga este tipo de sensación de cuerpo extraño en el ojo. Se le aplica fluoresceína en la película lagrimal, tal cual como se ve en la imagen superior. Se observa el patrón de fluoresceína, que son estas miras a través del prisma de imagen dividido, y se ajusta hasta que los bordes internos o las miras semicirculares se toquen en el punto medio. O sea, la imagen debe quedar así para una adecuada toma de la presión intraocular. Así como se deben ver las miras. Y acá les traigo una imagen donde podemos ver las diferentes formas en que podemos ver las miras y qué puede significar cada una de ellas. Lo ideal es que las miras se toquen, pero que no se sobrepasen ni que estén más delgadas ni más gruesas, porque nos va a indicar que hay una incorrecta toma de la presión intraocular. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles fuentes de error a la hora de tomar la presión intraocular o de la tonometría? Que la córnea esté un poco más rígida, que la córnea esté edematizada, que la córnea tenga una irregularidad, que el paciente tenga un astigmatismo corneal elevado, que la córnea central, que es donde se toma la tonometría, esté un poco más delgada, que hay un error técnico a la forma de tomar la presión. Entonces, que es importante siempre vigilar todo a la hora de tomar la presión intraocular de los pacientes para no subestimar ni sobreestimar la toma de nuestra presión intraocular, ya que de acuerdo a la toma que hagamos en consulta se van a generar, desprender como procedimientos y seguimientos a nuestros pacientes. En cuanto a la tonometría y grosor corneal central, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que como la tonometría se toma en la parte central de la córnea, son más precisas cuando el grosor central corneal es de 520 micras. ¿Qué quiere decir esto? Que la córnea es mucho más gruesa, va a haber mayor resistencia para deformar esta córnea y me va a sobreestimar la presión intraocular. A mí, si tengo la córnea mucho más delgada, va a haber pues menor resistencia, voy a llegar mucho más rápido y me va a subestimar la presión intraocular. Realmente esta relación pues no es lineal y hay muchos factores que se pueden alterar en este proceso. En la práctica pues se utilizan los tonómetros de Goldman, pero también existen otros tipos de tonómetros que es importante tenerlos en cuenta, que son hay tonómetros digitales, está el Iker, que es un pequeño sensor pues que rebota sobre el centro de la córnea, midiendo la desaceleración para calcular la presión intraocular. Este no requiere anestesia y pues es muy útil en pacientes pediátricos o de difícil manejo. Hay tonómetros neumáticos que funcionan con un flujo constante de aire y miden la presión cuando la córnea cierra el espacio del aire.
poder registrar la PIO de forma continua y usarse para topografía también. Y están los sonómetros sin contacto, que son los input, que miden la presión con un soplo de aire. Entonces, llevarse a la idea de que hay múltiples formas de tomar la presión ventricular en los pacientes y la importancia de la dinámica del humor acuoso y su rol en los pacientes con glaucoma. Eso era lo que les traía para hoy. Esos son los canales que tenemos de los residentes de oftalmología, el canal de YouTube donde pueden encontrar todas las charlas y conferencias que hacemos todos los días, desde anatomía hasta patologías ya mucho más complejas, y nuestra página de Instagram para que nos sigan. Muchas gracias. Bueno, y ya esta es la última charla que les traemos. Ya sabemos pues, que están bastante agotados, que estamos llegando al final de la jornada, pero pues igual recuerden que pues, estos temas los van a evaluar en el examen final. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los defectos refractivos. Entonces, pues les traigo como esta frase. Recordemos pues que el ojo no ve lo que desea, sino lo que puede, y que los colores no son actos de luz. Pues recordemos que los colores como tal no existen, sino que van a corresponder a todas esas longitudes de onda que finalmente pues van a llegar al ojo y a las diferentes estructuras que van a hacer pues ese proceso de fototransducción a nivel de la retina, y pues que de acuerdo a los diferentes procesos que hay de absorción y de refracción pues es lo que terminamos viendo. Entonces, a manera de introducción, recordemos que los errores refractivos pues van a ser, o que también denominamos como ametropías, van a ser esas anomalías en el estado óptico del ojo que van a llevar a que haya un enfoque imperfecto a nivel de la retina, que como ya les voy a mostrar, pues va a ser esa estructura en donde se va a generar todo este proceso de fototransducción, y esto va a conllevar pues al resultado final, que va a ser una baja calidad en la imagen final. Entonces, pues este término viene del griego en, que va a significar dentro, y metron, que va a significar medida. Entonces, pues hablamos de una medida correcta. Entonces aquí tenemos, pues brevemente les voy a mostrar como las estructuras que debemos tener en cuenta para entender esta parte. Entonces recordemos pues que vamos a tener la córnea. Vamos. Tenemos la córnea, que va a corresponder a ese lente anterior que tenemos, que es el que nos va a permitir pues, que pueda ingresar pues, la luz correctamente. Recordemos que cualquier obstrucción o cualquier compromiso en cualquiera de esas estructuras pues, no van a permitir que la luz llegue de forma correcta a la retina. Tenemos el humor acuoso, de lo que acabamos de hablar. Entonces recordemos que este líquido pues, debe ser completamente transparente pues, para que pueda ingresar la luz. Tenemos la pupila, que ya les voy mostrando acá. Debe tener igualmente pues unas medidas para que la luz pueda ingresar de forma correcta, y el cristalino, que es el lente natural que tenemos dentro del ojo, que con los años van a haber diferentes cambios a este nivel que van a conllevar pues a que tengamos pues diferentes defectos refractivos. Entonces aquí tenemos la retina, recordemos que este va a ser el nervio óptico, y tenemos la mácula, puntualmente pues a nivel de la fovea, donde vamos a tener concentrado la mayor pues fotorreceptores, que nos van a permitir pues, tener una adecuada visión. Entonces tenemos que la córnea va a corresponder a 2/3 de ese poder refractivo, y esta va a tener una característica que es esférica. Tenemos la pupila, que debe tener idealmente o va a variar en un diámetro de 8 milímetros, de 1.5 a 8 milímetros, un promedio general de 2.4, y nos va a permitir que haya un equilibrio de estas aberraciones y la difracción. Y tenemos el cristalino, que nos va a brindar 1/3 del poder del ojo. Entonces nos va a permitir que se dé esa capacidad de acomodación, recordando pues que cuando se abomba, entonces vamos a tener un aumento del poder, y nos va a permitir que pues, podamos ver los objetos que tenemos cerca, y cuando se aplana, por el contrario, entonces va a haber una reducción de ese poder, y vamos a poder pues, enfocar los objetos de lejos. Entonces aquí en este video podemos ver, digamos, todo el proceso de acomodación. Entonces vemos cómo el músculo ciliar se va a contraer, lo que va a conllevar a que haya una relajación de las ónulas, y por tanto la cápsula pues, del cristalino se va a bombar, y esto es lo que nos va a aumentar pues, ese poder dióptrico, y pues que podamos tener una adecuada visión cercana. Esto es un proceso pues, que digamos en las personas jóvenes, digamos menores de 40 años, se genera pues digamos de forma normal, y ya a partir de los 40 años, como vamos a ver,
este proceso pues se va, digamos, enlenteciendo porque todas esas estructuras van teniendo un proceso normal digamos, de envejecimiento que van a conllevar a que se vaya perdiendo la acomodación y esto va a resultar pues en la presbicia. Entonces, digamos, es importante tener claro estos conceptos. Entonces, la convergencia, como vemos en la imagen, va a ser esa capacidad o propiedad de que las cosas, digamos, concluyan o lleguen a un mismo punto, mientras que la divergencia, pues, va a ser lo contrario. Entonces, pues, todo va a ir en diferentes direcciones. Entonces, es importante reconocer el concepto de la refracción, que va a ser ese cambio de la dirección y la velocidad que va a experimentar una onda de luz a pasar de un medio a otro, ya sea líquido o gaseoso, con distintos índices refractivos, porque ya como vimos, pues dentro del ojo vamos a tener, digamos, diferentes medios. Entonces vamos a hablar propiamente de los defectos refractivos. Entonces, emetropía va a ser cuando todas esas estructuras anatómicas del globo ocular van a hacer esa función y van a enfocar pues, las imágenes a nivel de la retina, puntualmente a nivel de la fovea, sin requerir pues, la utilización de lentes ni de acomodar. Entonces, pues, a eso es lo que le denominamos emetropía. Entonces, importante reconocer que esto, como ya lo vimos, pues va a depender de las diferentes estructuras. Entonces, en general, se tiene que el globo ocular digamos, en condiciones normales, va a tener un poder refractivo de 60 dioptrías, que va a depender entonces de lo que nos da la córnea, que más o menos es de 35 a 40 dioptrías, la profundidad de la cámara anterior, que como ya vamos a ver, va a variar pues en cada persona, el poder dióptrico del cristalino, que va a brindar o aportar de 17 a 23 dioptrías, y la longitud axial del ojo, que como vamos a ver va a depender, pues va a variar mucho en los pacientes miopes o con hipermetropía. Entonces, las ametropías, por el contrario, entonces va a ser esa pérdida del enfoque sobre la retina. Niños, pues si quieren, dejamos aquí, les dejamos las diapositivas porque los veo como muy dispersos. Yo sé que ya es la última, pero pues como ustedes quieran, ahí están las diapositivas, si quieren ahí se las dejamos. ¿Continuamos o dejamos ahí? Digan algo ustedes. Entonces, por favor, los que están arriba, sentados en las escaleras, tomen asiento. Yo sé que ya les dije, están cansados, pero pues un poquito de respeto también con nosotros. Bueno, entonces voy a continuar. Tenemos la miopía, que esta va básicamente a corresponder que el foco, como vemos acá en la imagen, pues se va a enfocarse delante de la retina, no va a llegar acá al punto, pues a la fovea, sino que va a estar enfocado en la parte adelante. Entonces aquí estos rayos pues van a ser divergentes de objetos cercanos y se van a enfocar nítidamente en la retina de un ojo miópico. Entonces, como vemos aquí, estos pacientes lo que nos van a referir es que van a tener mala visión para los objetos de lejos y por el contrario van a poder ver muy bien los objetos de cerca. Entonces aquí podemos ver claramente lo que está pasando. Tenemos, digamos, que esta miopía puede ser secundaria a alteraciones en diferentes partes pues, del globo ocular. Tenemos la miopía axial, que esta va a corresponder a ojos que van a tener longitudes axiales más largas, como podemos ver aquí. Son esos pacientes que vemos pues, que tienen los ojos grandes. Entonces, por cada milímetro extra que haya de esa longitud axial, van a tener 3 dioptrías aproximadamente pues, de la refracción de estos pacientes. Y también tenemos cuando es la miopía de curvatura, que esta va a corresponder a esas córneas que van a tener una curvatura pues, mayor, que va a generar pues, que ese foco pues, finalmente no pueda llegar pues, al punto donde queremos, que es a nivel de la fovea. Entonces el tratamiento de la miopía pues, básicamente va a constar en la utilización de lentes divergentes bicóncavos que van a ser negativos. Eso es lo que van a llevar finalmente, es que este punto focal pues llegue a la retina, que es el punto donde queremos llevar. Importante que debemos utilizar cicloplegia, que la cicloplegia pues idealmente en pacientes pediátricos, porque no queremos que la acomodación nos vaya a alterar pues el resultado final. Y en estos pacientes es muy importante, especialmente en los niños, como inducirles o recomendarles realizar actividades pues, afuera, no pues, disminuir en lo posible los tiempos en pantalla, ya que esto va a conllevar pues, a que esta miopía progrese. E igualmente tenemos medicamentos como la atropina, que según pues, si se considera necesario, se va a utilizar en estos niños para evitar la progresión. Entonces, estos pacientes cuando obtienen sus gafas vemos que los ojitos pues, se les ven pequeños. Por otro lado, la hipermetropía, entonces aquí lo que va a ocurrir es que estos rayos de luz que vienen del infinito van a converger en un punto
que va a ser detrás de la retina como vemos acá. Entonces, este se considera que es el mayor defecto refractivo a nivel mundial y estos pacientes pueden llegar a estar completamente asintomáticos porque la misma acomodación puede, digamos, hacer un proceso pues, de compensación. Pero cuando esos pacientes ya se acercan hacia los 40 años, como ya lo mencionamos que empieza ese envejecimiento pues, normal del cristalino y la acomodación pues, ya no es tan efectiva, entonces es donde empieza a ser completamente manifiesta. Recordemos entonces que los niños generalmente cuando nacen van a sufrir o van a tener un proceso de hipermetropía fisiológica que a medida que el globo ocular va creciendo, ellos se van emetropizando y pueden quedarse en la emetropía o si el globo ocular sigue creciendo, pues van a irse hacia el lado de la miopía. Entonces aquí va a haber un desequilibrio en los mecanismos de crecimiento, como ya lo vimos, entonces puede depender tanto ya sea de la curvatura corneal o del poder dióptrico pues, del cristalino. Y pues, igualmente por cada milímetro de acortamiento, pues esto va a significar o va a corresponder un error refractivo de aproximadamente 3 dioptrías. Entonces el tratamiento pues aquí también va a constar en lentes, aquí en este caso van a ser convergentes, lo opuesto pues, a la miopía, biconvexos y positivos, porque lo que necesitamos es igual como les mencionamos, traer el foco a la retina. En lo posible pues también se recomienda la cicloplegia evitando la acomodación y hay que descartar causas secundarias. Entonces en estos pacientes les vamos a ver que cuando utilizan estos lentes positivos los ojitos les van a ver grandes. Ya en cuanto al astigmatismo, entonces aquí lo que pasa es que los rayos, después de que pasan ese proceso de difracción, no van a converger en un solo punto, sino que como vemos aquí en la imagen, vamos a tener varios puntos a nivel de la retina. Esto puede también ser secundario a problemas a nivel de la córnea o a nivel del cristalino como tal. Esto lo que va a conllevar es que haya una disminución de esta agudeza visual. Los pacientes pueden referir a astenopia, que astenopia es esa fatiga visual, distorsión de las imágenes, referir como que ven luces. Entonces, pues, a grandes rasgos, tener en cuenta pues, que los astigmatismos pueden ser regulares, oblicuos e irregulares, en donde los regulares los podemos corregir con con gafas y pues, con diferentes técnicas quirúrgicas, y los irregulares pues, suelen corregirse ya con lentes de contacto. Entonces, pues aquí les voy a mencionar rápidamente esto. Tenemos diferentes pues, tipos de astigmatismo. Tenemos los miópicos compuestos, en donde vamos a tener que un foco va a llegar anterior a la retina y el otro pues, va a estar en la retina. En el miópico simple va a estar antes de la retina. Aquí los dos van a estar antes de la retina. Aquí en el simple vamos a tener uno en la retina y otro anterior. En el mixto vamos a tener uno antes de la retina y otro detrás de la retina. En el hipermetrópico, en el simple, vamos a tener uno que sí llega a la retina y el otro detrás de la retina, como ya lo vimos. Y en el compuesto, los dos pues, en diferentes puntos que van a estar atrás de la retina. La corrección igual aquí, pues se deben corregir los dos puntos focales. Tenemos los lentes cilíndricos y los esféricos cuando son, pues hablamos de astigmatismos regulares, y idealmente pues en los regulares la utilización de gafas como ya les mencioné, y los lentes de contacto cuando son irregulares. Ya para ir terminando, entonces tenemos la presbicia, que va a corresponder entonces a esa pérdida de la acomodación secundaria pues al envejecimiento que va a tener. Como vemos aquí en esta gráfica, vemos que con el paso de los años, más o menos hacia los 40 años, esa pérdida de acomodación se va perdiendo y esta puede ser completamente progresiva hasta incluso pues aproximadamente los 76 años de edad. Entonces esos son esos pacientes que vemos que tienen que alejar pues, las pantallas, los celulares, los libros para pues, lograr tener una mejor visión. Y tenemos que en los pacientes miopes, como ya vimos, ellos pueden ver bien de cerca, entonces digamos se considera que ellos pueden tener una protección natural, que eventualmente sí va a llegar la presbicia, pero suele retrasarse un poquito, entonces sus pacientes pueden ir presentando la presbicia hacia los 43, 44 años de edad, mientras que generalmente un paciente hipermétrope o hemétrope en su defecto, cuando cumplen los 40 es evidente pues esta dificultad. Y se ha visto que esto pues, puede empeorar con la luz, ya que cuando estamos con poca luz, la pupila pues, se va a dilatar, lo que va a disminuir pues, esa profundidad de foco, y la fatiga igualmente. Entonces, para el tratamiento tenemos los lentes convexos positivos, que lo que buscan es acercar el punto cercano a una distancia. Con la edad esto va a ir aumentando. Tenemos unas tablas que lo que buscan es
esa corrección, y tenemos pues los lentes monofocales que nos van a dar solamente un foco, como su nombre lo dice, los bifocales que nos van a permitir una visión de lejos y de cerca para, digamos, esos pacientes que tienen miopía, y progresivos que nos van a dar distancias de lejos, intermedias y para la visión cercana. Entonces, aquí ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Entonces, pues tenemos, o muchas veces nos preguntamos qué es eso que se refiere al 20-20. Entonces, básicamente esto es lo que un paciente sin ningún defecto refractivo puede ver, ya sea a 20 pies o a 6 metros, pues que es, digamos, el otro valor donde se debe tomar. Entonces nos vamos a apoyar de las diferentes cartillas. Tenemos esta es la cartilla de Snellen, que seguramente, bueno, pues que las encontramos generalmente en los consultorios. Estos pueden tener diferentes octotipos de acuerdo pues a la escolaridad de nuestros pacientes. Entonces podemos apoyarnos de las letras, los números, las figuritas en la población pediátrica, o en pacientes pues que no saben leer. Uno les dice que para qué dirección están las paticas de la mesa. Y para la visión cercana tenemos la cartilla de Jagger, que también pues ponemos al paciente a evaluar. Recordemos que debemos hacerlo monocular, iniciando siempre pues por el ojito derecho, posteriormente evaluando el ojito izquierdo. Entonces la refracción va a ser esa parte del examen oftalmológico donde lo que buscamos medir es ese sitio de desenfoque de las imágenes retinales, y buscamos pues si hay alguna hipermetropía, hablando pues si hay un defecto ya sea más 0,50 hablando de hipermetropía, o menos 0,50 hablando de miopía, o ya sea una metropía. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Tenemos equipos automáticos pues que tenemos ya, digamos, eso es algo que hacen los oftalmólogos. El autorrefractómetro, el cual pues nos va a dar, digamos, una estimación inicial de los defectos refractivos, y ya después vamos a pasar a las mediciones manuales, que seguramente ustedes ya han visto estos equipos. Tenemos el retinoscopio, que lo que va a ver, digamos, va a ser las diferentes luces que van a incidir pues en las estructuras oculares, y nos van a dar unos valores según el movimiento del reflejo retiniano al iluminar el ojo. Entonces podemos evaluar si hay miopía, hipermetropía, astigmatismos, cuáles son los ejes, y digamos, va a ser objetivo, es lo que nosotros encontramos aquí en esos equipos, que es el Foropter. Y ya después, si ustedes pues han ido a un examen oftalmológico, van a tener la evaluación subjetiva, que es cuando se les empieza a preguntar que con cuál lente ven mejor, si aquí o acá, que ya es, digamos, lo que el paciente como tal se sienta cómodo. Entonces también pueden ser en unos lentes que ya van a estar montados en estos equipos que son los forópteros, o también tenemos las cajas de pruebas, que es donde vamos poniendo pues lentes sueltos, y el paciente pues nos va indicando en qué momento pues siente mejoría visual. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento tenemos los lentes de contacto, como ya lo vimos, obviamente pues las gafas, tenemos la cirugía refractiva, que lo que busca es moldear la córnea. Tenemos diferentes tipos de cirugía, pues no voy a profundizar en este momento, y lo que busca es finalmente que los rayos pues lleguen al punto donde deseamos que lleguen. Tenemos la cirugía facorefractiva, bueno, aquí ya no está el cristalino, pero lo que consiste es que se retira el cristalino, que es el lente natural pues que tenemos todos en el ojito, que con los años pues sufre un proceso de envejecimiento, que es lo que vamos a conocer como la catarata, y se puede retirar y es cambiado por unos lentes intraoculares que pueden corregir estos defectos. Y tenemos los lentes fáquicos, que estos se pueden utilizar en pacientes jóvenes que todavía no tienen catarata, y lo que se hace es poner o corregir pues estos defectos con estos lentes que van anclados al iris para corregirlos. Y ya pues para llevar a la casa, recordemos entonces que la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, la presbicia, pueden ser fácilmente diagnosticados y manejados en la atención primaria por el médico general. Tenemos pues que la inclusión rutinaria de pruebas de visión pueden ayudarnos a detectar problemas visuales tempranos y evitar pues complicaciones futuras. Es importante ese seguimiento regular y la revaloración de los pacientes, y el manejo de los defectos refractivos no solo es cuestión de gafas, como ya lo vimos, también implica pues educación y prevención. Muchas gracias.